una de las grandes interrogantes de los mexicanos, pero para ser honesto, de la mayoría del mundo, es qué pasa con las democracias, qué pasa con los sistemas políticos, por qué hay tantos problemas en el mundo y por qué hay tantas interpretaciones que finalmente nos llevan a conclusiones muy dispersas, porque son muchas las formas de gobierno que existen en el mundo. Cada una tiene sus particularidades, sus complejidades, cada una tiene sus asegúnes, y es evidente que existen gobiernos democráticos en el mundo, pero también existen en pleno siglo XXI monarquías, también existen gobiernos dictatoriales, es decir, dictaduras. ¿Y qué decirle de otros lugares donde ni hay monarquía, ni hay dictadura, ni hay democracia? Hay caos, incertidumbre, guerrillas, guerras civiles, y estoy hablando en pleno año 2023, y no me refiero a la guerra de Rusia y Ucrania, sino a algunas guerras que hay en algunos países, sobre todo en África, donde el desconcierto es generalizado. Es muy fácil perdernos en el entorno internacional, porque la verdad lo que más nos interesa es nuestro país. A cada ciudadano, a los americanos les interesa su país, a los argentinos el suyo, a los cubanos también el suyo, a los venezolanos, y desde luego a los mexicanos nos interesa el nuestro. De eso no tengo la menor duda. Por eso es importante entender en dónde estamos, cómo debemos de clasificar lo que conocemos como las democracias, o como la democracia mexicana, por ejemplo, porque en el mundo pues hay tres tipos de democracias: la más elevada, la superlativa, la más avanzada, es aquella que está en los países desarrollados, donde hay sistemas parlamentarios, donde se eligen a representantes del pueblo, y de entre esos, que son congresistas, porque están en un parlamento, de ahí se elige un primer ministro y se arma un gabinete. Y vaya que si les exigen cuentas, y vaya que si cuidan el dinero público, y vaya que si hay un respeto absoluto a los poderes diferentes a quien ejerce el presupuesto o lleva el poder ejecutivo. Ahí sí se respeta la parte de la legislación y la parte de la impartición de justicia. La división de poderes es real. Y hay algunos casos en que las democracias pues tienen otras connotaciones, porque además de tener un sistema parlamentario, como en el caso de Inglaterra, por ejemplo, adicionalmente tienen una monarquía. Es decir, es complejo de entenderlo. Y hay otros países como España, que también tiene una monarquía, pero tiene una democracia con un parlamentarismo muy complicado, porque está pulverizado. Partidos políticos van, partidos políticos vienen, se divide la izquierda, el PSOE, la derecha, el Partido Popular, y hay grandes, pero grandes diferencias ideológicas. Sin embargo, la gente sigue inconforme, a pesar de considerarse un país desarrollado. En pocas palabras, nadie queda contento nunca con los temas de la democracia, porque así funcionan. Simple y sencillamente, en un país desarrollado, la vigilancia y el compartir el poder es algo natural. La gente tiene absoluto respeto por las autoridades, no se diga por las fuerzas del orden público. Respetan a las policías y acuden a ellas cada vez que tienen un problema y confían en ellas para hacerle frente a los problemas. Las críticas y las protestas comúnmente en los países desarrollados son en los medios de comunicación o son a través de especialistas, de analistas, de instituciones académicas
o de organismos de los defensores de los derechos humanos o de organismos especializados en tecnologías, porque los países desarrollados siempre están buscando eso, el desarrollo de nuevas tecnologías y de cómo crecer y vivir mejor. Luego vienen los de en medio, las democracias normales, digamos, ¿no? Que tienen altas y bajas, con dominio de un poder sobre otro, donde la gente protesta por todo y son ciudadanos muy reactivos al pago de impuestos. No les gusta pagar impuestos y son eternamente inconformes, pero la llevan bien. Es decir, tienen cierta paz, tranquilidad, respeto a las leyes, tienen sus instituciones y siguen avanzando en la medianía, pero llevan la fiesta en paz. Es decir, las crisis no son exageradas. Y finalmente vienen las democracias distorsionadas, las llamadas tercermundistas. La concentración del poder político en una sola persona, donde el presidente de la república de un país es considerado un semidios, es considerado un todopoderoso, porque tiene un exceso de poder, un autoritarismo rampante, exagerado, casi absoluto. Hay una violación reiterada a las leyes, se violan las instituciones, se violan los derechos de las personas y se vulneran las libertades. Aquí, en este tipo de democracias imperfectas, absolutistas o populistas, la gente tiene miedo a las autoridades. No solo a los inspectores, a los auditores, sino particularmente a las policías, a las fuerzas del orden público, de manera tal que en este tipo de democracias imperfectas, el gobierno se escuda en el poder que tiene de controlar las fuerzas armadas, en pocas palabras, de tener siempre a los militares listos para contener cualquier queja, cualquier protesta, cualquier manifestación, cualquier levantamiento. Y una de sus características fundamentales es la polarización. Divide para todo, se confronta a todos, le echa siempre la culpa a los demás y se comporta como un gobierno perfecto, en el que no falla nada. La culpa la tienen los demás siempre. Su mejor defensa es el ataque, y la otra, cuando tú les preguntas una cosa o quieres saber algo específico de una cosa, te salen con otra. Las famosas cajas chinas, las cortinas de humo y tantas cosas. Por eso el populismo es, en su naturaleza, es aquel en el que se dice una cosa, se promete una cosa y se hace todo lo contrario. Las democracias populistas, así como llegan, también se van, porque son expulsados por el pueblo, que se siente frustrado, engañado, confundido. Y la gran pregunta es, ¿hay democracia perfecta? Definitivamente no. La condición del ser humano es simple y llanamente dejarse gobernar, porque es una manera de organizar a la sociedad, pagar impuestos e intentar vivir con paz, crecer, que haya empleos, que haya fuentes de ingresos, que haya nuevas tecnologías y vivir en un mundo global. Ese es el futuro de las democracias, que de una manera u otra seguirán siendo imperfectas, pero lo importante es no rendirse, no dejar de buscar cuál es la democracia más apropiada y más adecuada para cada país. México no se puede perder en esa tesitura. Tiene que seguir intentando, al margen de que ya le hayan salido malos los gobiernos que ha tenido en las últimas décadas. Hay que buscar el mejor de los gobiernos, los mejores ciudadanos que saquen la casta y usen el sentido común para bien de México y de sus habitantes. Así son las democracias. Saludos, gracias por escucharme.